Lógicamente, si vemos que River le ganó un partido a un rival por 5-1, estamos hablando del River Múnich, del River que te pasa por encima, del River que es una planadora, del River que juega a un nivel superlativo. Y la realidad es que le ganó 5-1 a Barraca Central, podría decirse con un resultado un tanto mentiroso o, mejor dicho, un tanto holgado para lo que fue el desarrollo del partido. Que un primer tiempo, Barraca Central le plantó condiciones a River en el Estadio Monumental, y un segundo tiempo en el que un poquito más de ajuste en las cuerdas de River, más la incidencia de la expulsión de Insúa, el lateral por izquierda que tiene Barraca Central, terminan decantando en un partido favorable para el equipo de Michelis, después de un arranque de torneo desmejorado, después de una eliminación complicada contra Inter de Porto Alegre, después de una eliminación ante Talleres de Córdoba por la Copa Argentina. River llegaba a este partido con Barraca Central al Estadio Monumental en un caldo de cultivo complicado para cualquier entrenador que no haya sido campeón del torneo pasado, como sí le pasó al River de Michelis. Insisto, cualquier entrenador que hubiese llegado hasta el partido con Barraca Central, habiendo perdido la primera fecha como la perdió ante Argentinos Juniors, quedado eliminado de Copa Argentina ante Talleres en Mendoza, habiendo quedado eliminado en Porto Alegre ante Internacional por la Copa Libertadores, hoy un mal resultado podía dejar tambaleando a cualquier entrenador, pero el caso de Michelis es un caso aparte. Hoy le tenemos que dar la razón también a Martín de Michelis, porque lo cierto es que la revulsión vino desde el banco de los suplentes, que ahora la voy a estar desglosando. Pero les comentaba recién que para mí el primer tiempo de Barraca Central fue muy bueno para lo que solemos ver de los equipos que van al Monumental, que les cuesta plantarse. Arrancó ganando 1-0 con un tanto de Sepúlveda que le termina costando muchísimo a River defender la pelota parada. En este caso, un centro desde la derecha hacia la izquierda, o sea, de derecha a centro, de Rodrigo Insúa, un zurdazo que se va cerrando el primer palo de Armani y aparece Sepúlveda para empujarla. A River le cuesta mucho marcar la pelota parada. Así llega el gol de Sepúlveda. Franco Armani que no llega a cerrar en el primer palo, Funes Mori que no llega a cerrar a Sepúlveda. Y lo cierto es que es un error que se le repite constantemente al equipo de Michelis y que ya lo había sufrido a Barraca Central en el torneo pasado en la Liga Profesional, cuando le había ganado el Guapo en el Estadio Chiquitapia por 2-1 con 2 goles de pelota parada. Entonces, ahí de Michelis tiene que empezar a poner el ojo, porque si no, cuando sea un equipo mucho más complicado, como le ha pasado contra Inter, como le ha pasado contra otros planteles, se le va a complicar mucho más. Después, River empezó a ir al frente, lógicamente porque su gente se lo impone, porque se lo impone el marco, el Estadio Monumental, las 86.000 personas que puede llegar a ver en la cancha, terminan haciendo que el equipo vaya hacia el frente. Y, lógicamente, Yael Falcón Pérez se termina equivocando, porque en realidad no lo cobra él, sino que lo cobra en línea, un gol que no era gol, que después se constató que no era gol, que la pelota no había pasado la línea, y finalmente ese tanto fue anulado, que era el del 1-1. Pero el 1-1 iba a llegar minutos más tarde, cuando en un centro llovido, más o menos de la misma forma que le hicieron el gol a River, bueno, en este caso, un centro llovido al área de Barracas que termina peinando básicamente Sepúlveda, pasa muy cerca del arquero, de Barraca Central, se le cuela en el palo izquierdo del golero. Después de eso, el partido siguió bastante parejo, no hubo grandes jugadas de gol, hasta que en el segundo tiempo, una jugada muy buena de River, que termina en un centro hacia atrás
de Barco, que para mí fue una de las grandes figuras en este River, que en el primer tiempo, déjenme decirles, para mí el primer tiempo de River fue un River mediocre, un River que no estamos acostumbrados a ver, pero ya lo voy a estar desglosando al final de este análisis, de esta reacción. Entonces, como les decía, el 2-1 de River iba a llegar con una muy buena jugada de Ezequiel Barco por la izquierda, pase hacia atrás y que De la Cruz, que para mí fue la figura de River en este partido, otra vez, porque para mí De la Cruz es una debilidad, es uno de mis jugadores favoritos en cuanto a lo que hace dentro de la cancha. Para mí De la Cruz, si no está en el top 3 de los mejores jugadores que hoy tenemos en el fútbol argentino, pega en el palo y define con una calidad majestuosa, de pica al suelo y entra directamente en el ángulo del arquero de Barracas. Y después de eso ya empieza a cambiar mucho el partido porque Barracas empieza a ir más al frente. 2-1 todavía tenía chances e incluso pudo haberlo empatado en más de una oportunidad Barracas Central. Pero la situación más interesante iba a llegar cuando justamente Insúa, el lateral por izquierda de Barracas, le mete un planchazo a Santiago Simón y termina ocasionando la expulsión del defensor zurdo y el hijo del gallego Insúa. Esa expulsión, con un River victorioso en el Estadio Monumental, con un River que jugaba con espacios, termina haciéndole entender después de mucho tiempo a De Michelis que los cambios eran importantes. Y a partir de ese momento, De Michelis se da cuenta y empieza a hacer algunas modificaciones, o las había hecho minutos antes, pero más o menos el partido estaba abierto. Y es cuando ingresa Solari por Palavecino, Colidio por Lanzini, que para mí había tenido un buen primer tiempo dentro de lo flojo que había sido River en cuanto al funcionamiento. Y River empieza a encaminar lo que iba a ser esta victoria. ¿Por qué? El tercer gol llega desde el banco. Un desborde de Colidio a toda velocidad, levanta la cabeza, pase al centro a Solari y una definición exquisita del jugador número 36 que tiene River junto al palo derecho del arquero, que en realidad cuando recepciona a Solari pareciera ser como que le va a abrir el pie y se la va a clavar al palo izquierdo. Pero termina engañando porque el fútbol también es engaño, es la dinámica de lo impensado, diría Dante Panzeri, y termina metiéndosela por el palo derecho del arquero de Barracas. A partir de eso, De Michelis continúa armando algunos cambios. Por ejemplo, entra Rondón por Borja y a su vez entra Nacho Fernández por Ezequiel Barco, que había tenido para mí también un buen partido dentro de ese funcionamiento corto en cuanto al juego de River. Y también el cambio de Héctor David Martínez, que está volviendo de a poco, para quitar a Enzo Díaz y ponerlo más por el sector izquierdo. Y ya con muchos espacios, River llegaba al 4-1 con el gol de Rondón, el venezolano, que es importante para el jugador porque claramente Rondón tenía que marcar un gol en el Estadio Monumental. Ya había marcado fuera de la cancha de River y ahora convirtió frente al público millonario. Y a su vez, entendiendo que Borja tiene puesto ganado porque Beltrán ya se fue de River, que era el titular, y ahora tendrán que disputárselo entre Borja y Rondón. Yo creo que se lo va a quedar Borja por lo menos hasta fin de año y habrá que ver si después se vuelve a reforzar River en el puesto. Y de esa forma llegaba el cuarto gol de River y el quinto gol llega tras una distracción en el fondo ahí de Barraca Central y Pablo Solari se la pincha al arquero y termina poniendo el quinto gol de River. A mi criterio, un resultado que pareciera sonar un poco mentiroso por la cantidad de goles de diferencia, porque el funcionamiento de River para mí no fue el mejor hoy. Fue un primer tiempo, insisto, que River jugó de forma mediocre, el segundo tiempo mejoró, levantó la cabeza, incluso a partir de la expulsión de Insúa. Y acá quiero hacer un parate, porque me parece importante destacar que así como a veces se lo mata De Michelis, hoy encontró su arma en el banco. Y otra vez, poniendo a Solari desde el banco, le dio resultado porque clavó 2 goles y también 1 Rondón. Así que hoy le damos la derecha de Michelis, hizo bien los cambios y River le ganó 5-1
a Barraca Central en esta jornada número 2.